a mí. En 1967, desde el puerto de Coquimbo, zarpó el buque Santa Fe, con 36 tripulantes a bordo. Era un barco que tenía como destino Argentina, pero que nunca llegó. Desapareció en el océano sin dejar rastro alguno. Hoy, 57 años después, una expedición pretende resolver este enigma e irá en su búsqueda. El calendario marcaba martes 8 de agosto de 1967. El buque metalero Santa Fe zarpaba en la región de Coquimbo, rumbo a San Julián, Argentina. 36 tripulantes sabían sobre él. Ninguno llegó al destino planeado. Primera vez en la vida que van todas las señoras con sus hijos a dejar al marido al muelle. Y algo pasó que mi papá, según mi mamá, porque yo no me acuerdo de nada, volvieron porque algo le pasaba, le faltaba, y ahí seña y sería todo. Habían casi todas señoras jóvenes, mi mamá tenía 29 años cuando quedó viuda. Janet tenía solo 12 años. Ella y 2 hermanos nunca más volvieron a ver a su papá, Fernando Silva, el capitán del Santa Fe. El Santa Fe, 5 días después de zarpar a la altura de la isla Wamblin en la región de Aysén, se perdió. No dejó rastro alguno, tampoco señales de auxilio. Imagínate la tragedia para él con toda la gente que está ahí. Yo creo que cuando uno está en un lío siempre sale adelante y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Pero así es la vida. Lo más probable, son hipótesis, es que el Santa Fe haya sufrido por las condiciones del clima. El Santa Fe informa que navega con mal tiempo, entonces lo más probable es que el Santa Fe haya sufrido alguna falla estructural catastrófica que lo haya partido en 2. Que haya sido tan rápido que no hubo tiempo para señal de auxilio, para sacar las balsas, y sumado a las condiciones imperantes en la zona, que es el lugar que es muy complicado. 167 metros de longitud desaparecidos en el fondo del océano. Un buque de clase Liberty construido durante la Segunda Guerra Mundial y adaptado para transportar minerales desaparecía. Pero ahora es momento de que vea la luz gracias a una pista que encontraron en 1988. Esta fue la última posición informada por el Santa Fe. Y nosotros estamos siguiendo la pista de un pesquero, quienes hace algunos años atrás encuentran unos restos, los que corresponden, tenemos la certeza absoluta de que corresponden al Santa Fe. Esta es una expedición que dura entre 5 a 7 días, por las condiciones del lugar, el clima, no es fácil llegar. Ricardo por años se ha dedicado a estudiar la historia de este buque, a las familias de sus tripulantes, y hoy quiere armar el rompecabezas. Para eso, en los próximos días, junto a la Corporación de Patrimonio Marítimo y la Compañía Marítima de Chile, entre otros, se embarcarán en la búsqueda del Santa Fe. Lo que pasa es que la historia marítima de Chile es un libro abierto. Y así como está el Santa Fe, hay cientos de historias de marinos desaparecidos, de familias que han sufrido la pérdida de un ser querido y que no saben dónde está. Yo navegué con mi papá con carga viva, con animales en cubierta. Me pasaban ¿cómo se llama? Timón. El timón. Tengo una foto por ahí en el timón. Incluso yo soñaba, hasta vieja, yo soñaba que mi papá llegaba. Yo tocaba la puerta, y abría yo y mi papá aparecía. Y yo gritaba, mi papá, te salvaste. Entonces, fue muy terrible. Y esa es la triste historia de mi mamá. No, de nosotros hicimos la vida, continuamos, pero mi mamá siempre como que le ha quedado. Yo creo que ella todo era escondido, lloraba, de repente la veíamos con los ojos tristes. 36 nombres, 36 historias, 36 familias que siempre esperaron a que el Santa Fe regresara a puerto. El mar decidió escribir otro final y ahora ese capítulo pendiente quizás tenga otro cierre.
Vamos a hablar ahora del impacto de nuevas tecnologías en la vida cotidiana y concretamente en una tecnología que se está probando en 5 supermercados de nuestro país. Estamos hablando de carros de supermercado con inteligencia artificial que van escaneando los productos a medida que el comprador los va seleccionando. Te va mostrando además el precio total, cuánto vas acumulando, así es que te permite ir controlando cuánto te va a salir el total y sobre todo evita filas para pagar. ¿Cuánto costará este producto? ¿Estaré cumpliendo con mi presupuesto? Esas son algunas de las preguntas que nos hacemos antes de llegar a la caja, pero esa modalidad de compra está cambiando. ¿Sabe qué es este dispositivo? A través de esta máquina vamos a poder comprar, consultar precios de manera más rápida. Bueno, vamos a ver cómo funciona, ¿cierto? Ya lo había visto, pero nunca lo había querido usar. ¿No se había atrevido? No, así que vamos a ver, porque es todo un desafío, sobre todo a mi edad. Y se atrevió. María Soledad fue a hacer las compras de carne al supermercado y en unos sencillos pasos le enseñaron cómo utilizar este dispositivo, que hace más práctica la ida al supermercado. ¿Cuánto he hecho al final? 6. 6. Veamos si están los 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los 6. Estamos. Son dispositivos que tienen 2 cámaras que van mirando el carro del supermercado del cliente. Entonces el cliente puede insertar los productos o sacar los productos y la tecnología automáticamente reconoce los productos y te los va mostrando en la pantalla juntos con su precio y eso te ayuda a controlar también tu presupuesto, ¿no? Escanea el código, todo allá. Y usted hace completamente el pago. Fantástico, pero en realidad hay que seguir usándolo para que se haga amigable. Con algunas dificultades, María Soledad aprendió a utilizar este aparato con inteligencia artificial. Un carro que no solo escanea sus productos, además ahorra tiempo porque se evita las filas, mantiene un control de su presupuesto, muestra las ofertas en pantalla y tiene un verificador de precios. Encuentro que te saca harto de apuro porque te ahorráis todo el tema de pasar por la caja. Y aquí así todo. O sea, los supermercados, una lata cuando uno llega y tiene que enfrentar una fila de 10 personas adelante. Muy fácil de usar, ahorra tiempo y ¿cómo se llama? Bueno, aquí con la tecnología. Estos sistemas que van a atender personas, sea en cajero, sea en un restaurante, muy seguramente después van a ser atendidos por robots. Pero las personas, ¿cierto?, van a dedicarse fuertemente a otras tareas dentro de las organizaciones. Claro, porque las máquinas están poco a poco incorporándose en nuestro día a día. Restaurantes en Japón con robots, lo mismo en algunos aeropuertos, androides en supermercados y en nuestro país. Poco a poco la inteligencia artificial se va arraigando. Eso sí, hay algunos que siguen prefiriendo el clásico carrito. Porque esas cosas tan tecnológicas, en vez de disminuirte el tiempo, al final te lo aumentan. Porque que te equivocas o la pila se echa a perder. Como dicen, en gustos no hay nada escrito, pero lo cierto es que la tecnología avanza y acapara cada día más actividades. Estos dispositivos son opcionales y están en solo 5 supermercados de Santiago por ahora. Formas de poder asistir a una compra y, como siempre, poder cotizar los precios